Buenos días, jóvenes. Pues vamos a continuar con los temas de nuestro libro de texto. Recuerden que estamos viendo el tema de reproducción aún en todas sus variantes. Les quiero comentar que el día de ayer 9 de febrero, pues estuve recibiendo las primeras 4 tareas. Hace 2 semanas aproximadamente, que fue la primera clase, yo hice una pregunta o di una clave para que el primero que viera ese video pudiera ganarse un premio. Ese premio, pues es un pequeño aguinaldo que tengo aquí para la persona que ganó. Aquí se lo tengo guardado. Y apenas ayer que estuvieron haciendo los resúmenes de última hora me estuvieron mandando la respuesta. Entonces, eso quiere decir que no están viendo los videos. Eso quiere decir que no están viendo los videos que estoy preparando para ustedes o no los están viendo completos. Entonces, la idea de pedirles la tarea el día de ayer fue precisamente para darme cuenta si están trabajando o no están trabajando, si están viendo los videos o los están omitiendo. Yo entiendo que tienen muchas materias, pero también entiendo que deben de trabajar en la materia de biología. Entonces, me estuvieron mandando ahí mensajes de que tienen 1000 cosas que hacer, que no tienen internet, que no tienen, incluso una persona que me dijo que no tenía correo electrónico. Entonces, la verdad, yo no creo que ya en este tiempo haya alguien que no tenga un correo electrónico. Vaya, todos tienen celular o todos tienen manera de tomar una fotografía de su tarea y enviármela al correo. Yo pienso que es la manera más fácil. Les insistí mucho a los jefes de grupo que por favor no me mandaran nada al WhatsApp, y aún así me estuvieron mandando muchísimos archivos al WhatsApp. Y les digo, no los voy a calificar, no los voy a tomar en cuenta. Lo que me mandaron al WhatsApp no lo voy a tomar en cuenta, porque la indicación se las di con tiempo y se las di muy, muy, muy clara, ¿no? Solamente tareas al correo electrónico que les di y antes de las 8 de la noche. Entonces, no entiendo por qué no quieren o no pueden seguir las instrucciones. Recuerden que esto del aprendizaje es también desarrollo de hábitos de estudio, desarrollo de cumplimiento, de disciplina, de responsabilidad, de compromiso. Entonces, la idea de encargarles esa actividad era precisamente para que ustedes pudieran cumplirme en tiempo y forma con esa actividad, ¿no? Para ver si están viendo los videos. Entonces, pues vamos con el siguiente tema. Miren, en el caso de la reproducción puede ser de varias maneras. Ustedes saben que los diferentes seres vivos, pues tenemos diferentes maneras de venir al mundo, ¿no? Tenemos diferentes maneras de nacer o de desarrollarnos dentro o fuera del cuerpo de nuestra madre. Entonces, existen estos 3 tipos. Toda esta información que vamos a ver hoy se la encuentran en su libro. Como no me han dado la clave para trabajar con el material en línea, pues estuve tomando fotos del libro, pero están un poquito torciditas. No me dio tiempo de editarlas en Photoshop, pero bueno, la idea es que veamos el contenido de cualquier manera, ¿no? Bueno, entonces existen principalmente 3 tipos de desarrollo embrionario. ¿A qué nos referimos cuando decimos desarrollo embrionario? Pues precisamente nos referimos a cómo es que crece un ser vivo dentro o fuera de su madre, eh, en los diferentes medios y en los diferentes ecosistemas, ¿vale? Entonces existen 3 grandes divisiones para este desarrollo. El primero sería el ovíparo. Como su nombre lo indica, viene de ovos. Eh, ovo significa huevo. Entonces, muchas de las especies que existen en nuestro planeta, pues manejan o son de este tipo de desarrollo, ¿no? En este caso, las características son que las crías se desarrollan, se forman y nacen de huevos, ¿no? Y se alimentan de las reservas del huevo. Eh, Todos conocen los blanquillos, por así decirlo, los huevos de gallina
que nosotros consumimos, pues identificamos claramente lo que es el, 8 horas. lo que es la yema y lo que es la clara, ¿no? Entonces, lo que es el ser vivo se forma de la yema, pero se alimenta o tiene reservas nutricionales en la clara, ¿sí? Algunos ejemplos de este tipo de desarrollo embrionario son las aves. La mayoría bueno, no la mayoría, ¿verdad? Prácticamente todas las aves son ovíparas, ¿sí? Muchos insectos, la mayoría de los peces, la mayoría, reptiles también y anfibios. Es muy amplia la gama de especies que se desarrollan como embriones hasta su nacimiento dentro de un huevo. Pero, ¿cuál es la característica principal de un ovíparo? Bueno, que se desarrollan en un huevo, pero fuera, fuera del cuerpo de la madre, ¿sí? Están fuera. Por eso las gallinas expulsan el huevo, las avestruces, las águilas, todos tienen nidos. Eh, Casi todas las aves buscan un lugar apartado, incluso ustedes saben sobre las tortugas que van y dejan sus huevos en la playa, pero los entierran, ¿verdad? Para que los depredadores no los encuentren. Pero bueno, la mayoría de las especies buscan la manera de proteger sus huevos para que no sean víctimas de cazadores, ¿no? No solamente humanos, sino de otros animales, ¿no? La mayoría de los, de los animales tienen depredadores naturales, ¿no? Entonces, las especies deben de cuidar muy bien sus crías, por tanto, esconden sus huevos o, por ejemplo, en el caso de las aves, pues los ponen en las alturas para que no sean alcanzados por especies terrestres, ¿no? Obviamente que hay otras especies de aves que llegan a esos nidos y también pueden ser atacados esos nidos. Pero bueno, es parte de la naturaleza. Se busca un equilibrio y todas las aves tratan de lograr que sus crías nazcan de la mejor manera. Bueno, después viene otra forma de desarrollo que es el vivíparo. Los vivíparos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, ¿no? Estos no se forman en un huevo, pero raramente cuando hay una fecundación de un óvulo y un espermatozoide se le llama huevo o cigoto, pero no es que se formen dentro de un huevo por ejemplo, los seres humanos. Pero los mamíferos, hay muchos mamíferos que se forman dentro del cuerpo de la madre y precisamente estos mamíferos se llaman así porque se alimentan de la madre al nacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica del ovíparo? Que se forman en un huevo dentro de la madre. ¿Cuál es la característica del vivíparo? Que se forman dentro del cuerpo de la madre y nacen de ella, ¿sí? Se alimentan, se alimentan de ella durante todo el desarrollo embrionario. Como ustedes saben, el ser humano es uno de ellos, somos mamíferos y nos alimentamos del cuerpo de nuestra madre a través del cordón umbilical. Es ella la que nos da todos los nutrientes, la que nos da el oxígeno, la que nos da los líquidos, las vitaminas, minerales, todo eso a través del cordón umbilical. Que una vez que nace, pues tiene que ser cortado, es cuando se, se vuelve un ser independiente. Una vez que nace el bebé, se vuelve independiente. En el aspecto de no depender directamente del cuerpo de la madre, ¿no? Porque sabemos que no somos independientes totalmente al nacer, puesto que tienen que alimentarnos, tienen que vestirnos, tienen que cambiarnos, limpiarnos, etcétera, etcétera, pues durante muchos años, ¿no? Porque hay niños de 12, 13 años que todavía los siguen peinando. Entonces, el ser humano es un ser vivo muy, muy, muy dependiente de la familia, de la madre, del padre. ¿Por qué? Pues por las características propias, ¿no? Existen especies en las cuales los bebés o los recién nacidos se tienen que volver independientes casi de manera inmediata, ¿no? Yo les platicaba en el semestre pasado sobre los antílopes, ¿verdad? Los ñus, las gacelas, que prácticamente tienen unos cuantos segundos después de nacer para ponerse de pie y para poder correr. Porque vuelvo a lo mismo, porque hay muchos depredadores, ¿no? Hay muchos depredadores que incluso aprovechan esos momentos de parto, de nacimiento, para atacar a los recién nacidos, porque son presas fáciles, porque son crías que pueden ser fácilmente cazadas.
Entonces, se tienen que volver independientes pues prácticamente de manera inmediata. No así el ser humano que tiene muchos años para poder aprender a ser independiente, ¿no? Tenemos seres humanos que a los 30, 35 años todavía viven con los papás, no se vuelven independientes, no logran desarrollar una independencia total, ¿no? Pero bueno, así se dan las cosas en la sociedad actual de nuestro mundo, ¿no? Bueno, y después viene el ovovivíparo, que como su nombre lo indica, es una combinación del ovíparo y del vivíparo. ¿Cuál es la característica? Bueno, que son seres vivos que se forman dentro de huevos también, pero a diferencia de los ovíparos que los dejan en un nido, que están ahí por ahí enterrados, como el caso de las tortugas, algunos tipos de anfibios como las ranas que dejan sus huevos enterrados en el lodo, eh, pues acá no. En el ovovivíparo están formados dentro de un huevo, pero también están dentro de la madre, ¿no? Entonces, cuando eclosionan, la eclosión se llama cuando los seres vivos, sea de cualquier especie, rompen el cascarón del huevo para nacer, ¿no? Para salir del huevo, por eso se llama eclosión. Es cuando rompen el caparazón que los protege de alguna manera, ¿no? El huevo, además de darles comida por medio de la clara, los protege durante todo su desarrollo embrionario. Una vez que termina ese desarrollo embrionario, es cuando eclosionan, es cuando rompen el huevo y salen al exterior. Muy bien. Bueno, eh, entonces, estas son características. Algunos ejemplos, bueno, ejemplos de ovíparos, bueno, aquí lo ven en su libro, pues las aves, los insectos, mayoría de los peces, reptiles y anfibios, ya lo habíamos comentado. En el caso de los vivíparos, bueno, algunos insectos, algunos nada más, reptiles, anfibios y mamíferos, como el ser humano, ¿no? Y los ovovivíparos, bueno, algunos tiburones, peces, lagartos, ciertas ranas. Fíjense, yo creo que los anfibios están en las tres divisiones. Si se fijan, tenemos anfibios como ovíparos, tenemos anfibios como vivíparos y también como ovovivíparos, algunas ranas que son anfibios, ¿no? Serpientes, también algunas serpientes, algunos insectos y arácnidos como es. Voy a conectar la computadora porque se está quedando sin batería. Bueno, entonces, jóvenes, esto incluye en nuestro resumen. Son 3 tipos de desarrollo, los mencionamos una vez más. Ovíparos, vivíparos y ovovivíparos, que es una combinación de los dos anteriores. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ahí está. Estos son ejemplos de lo que ya venimos mencionando, ¿sí? Los peces. Ahí en la figura tienen un sapo que está portando sus huevos en la espalda como ejemplo de un desarrollo ovíparo, ¿sí? Ahí tienen los huevecillos. Pero a pesar de que están encima de él, bueno, están fuera del cuerpo de la madre, ¿no? Eh, bueno, los peces son animales acuáticos, en general unisexual, y constituyen el grupo más numeroso de los vertebrados. Mucho se ha hablado sobre los recursos, ya lo hemos mencionado, ¿no? De cómo el hombre está explotando indiscriminadamente los recursos naturales en su beneficio, ¿no? Hablábamos de los árboles, hablábamos de la madera, ¿no? Hablábamos de las piedras preciosas, de los metales preciosos como el oro, la plata, cómo el hombre explota de manera exagerada los recursos en su beneficio, ¿no? Para sacar dinero, para sacar recursos monetarios, hacerse millonario y vivir una vida de opulencia, ¿no? De exceso. Y también es el caso de los peces, que en los mares pues también le estamos dando en la torre a muchas especies, estamos extinguiendo muchas especies por esa hambre, por esa avaricia y de que tiene el hombre de sacar recursos y recursos y recursos para su beneficio, ¿no? Pero bueno, los peces son el grupo más numeroso a pesar de eso de los vertebrados, ¿no? La mayoría, ya lo hemos mencionado, la mayoría de los peces son ovíparos. Sus huevos se desarrollan fuera del cuerpo materno. Yo les había comentado que en el manto acuático hay muchos arrecifes
en donde los peces depositan sus huevecillos para que estén protegidos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las diferentes especies? Pues tratar de proteger a sus crías, ¿no? Como lo hacemos nosotros los seres humanos, protegemos a nuestros hijos lo más posible, ¿no? Así lo hacen también los animales, ¿no? Entonces, aquí nos dice que también existen especies vivíparas, ya lo veíamos en el cuadro anterior, ¿no? Hay algunos peces que desarrollan sus huevos en el interior del cuerpo materno, ¿sí? Aquí nos menciona el pez espada, las percas, el charal. Entonces, entonces pues la variedad es mucha. Pero bueno, aquí nos habla también de un proceso que es muy interesante. Incluso hay una película que se llama así, que es Metamorfosis, ¿no? Cómo algunas especies de anfibios, como ranas y sapos, cambian, ¿no? Nosotros sabemos que hay algunas ranitas que nacen como renacuajos, o sea, es decir, nacen como peces, ¿no? Como animales que son acuáticos, pero con el paso del tiempo y con su desarrollo, se vuelven animales terrestres, ¿no? Entonces, hay algunos vehículos que incluso se les llama anfibios precisamente por eso, ¿no? Porque son vehículos que pueden rodar en tierra, que pueden ser utilizados en la tierra y que eventualmente también se transforman en tipo lanchas para poder circular en medios acuáticos, ¿no? Entonces a eso se refiere con algunas especies de anfibios, ¿no? Y finalmente que también en los reptiles existen algunos ejemplos de cómo, el huevo es una protección, ¿no? Es una protección para que las crías no sean, no mueran. Es una protección que al mismo tiempo les sirve de alimentación. Entonces, aquí nos habla de amnios, que es un saco. Los seres humanos también lo tenemos, el saco amniótico, tenemos líquido amniótico, que es parte también de la placenta, que es una cubierta que cubre a los seres humanos durante todo su desarrollo y también, obviamente, algunas otras especies, ¿no? Entonces, un amnios, ¿qué es? Pues es un saco que envuelve y protege a un embrión, en este caso de reptiles, aves y mamíferos. Se forma como una membrana, ¿sí? Llena de líquido amniótico. ¿Para qué es el líquido, jóvenes? Bueno, lo habíamos comentado, creo que el semestre pasado también, el líquido amniótico nos protege de contusiones, de traumatismos, de golpes, vaya. Cuando nosotros estamos dentro del vientre materno, el hecho de estar en agua nos protege. No sé si lo comenté, yo creo que sí lo comenté, ¿no? Cómo se hizo un experimento de una bala, tratar de atravesar una bala a través de un estanque de agua, y es increíble cómo el agua detiene la velocidad de la bala inmediatamente, ¿no? Al entrar en contacto con el agua, cómo la detiene, ¿no? En algunos casos, obviamente, de acuerdo al calibre y a la fuerza del arma, pues pueden atravesar sin problema el estanque, ¿no? Pero hay muchas balas que son detenidas casi de manera inmediata por el agua. Es decir, un medio líquido protege, un medio líquido aísla y de alguna manera evita que un golpe pueda dañar al bebé. Porque finalmente una madre que está embarazada, pues está expuesta a golpes, está expuesta a caídas, está expuesta a muchas cosas. Y ese líquido amniótico es el que protege a los bebés. ¿Vale? Muy bien. Bueno, aquí nos habla su libro eh, de los reptiles. Aquí nos habla sobre también un grupo de cómo los reptiles tienen una ventaja sobre el grupo de anfibios por la fecundación interna. El macho introduce los espermatozoides en el aparato reproductor de la hembra, lo que garantiza la fertilización de los óvulos antes de que se forme el cascarón del huevo, de tal manera que en los reptiles hay especies ovíparas y vivíparas. Bueno, ya lo mencionábamos desde el principio en el cuadro anterior, ¿no? Que como hay especies reptiles que son ovíparas y otras que son vivíparas, que se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, ¿no?
pero en el caso de algunas aves también forman huevos amnióticos que son protegidos por un cascarón. Ya habíamos dicho que el amnio es una membrana que finalmente su principal función es proteger al embrión, ¿no? Durante todo su desarrollo. ¿Vale? Lo que viene siendo de todo esto, aquí nos habla del cortejo, del apareamiento, de, de cómo en la naturaleza se tienen diferentes maneras de cortejar para lograr una reproducción. Finalmente, el objetivo de todas las especies, y ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es sobrevivir, ¿no? Eh, las especies, de alguna manera, su objetivo principal es no morir, no extinguirse. Entonces, de alguna manera, siempre vamos a buscar una pareja para poder procrear o reproducirnos. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo se lleva a cabo la reproducción sexual en plantas? Ya vimos cómo se lleva a cabo la reproducción sexual en los seres humanos, cómo se lleva a cabo la reproducción sexual en plantas. ¿Es posible la reproducción sexual en plantas? Bueno, yo cuando teníamos clases ahí en el COBAED, que ya extraño mucho, ya se me hace así como muy lejos que no tenemos clase, ¿no? Que no estamos en contacto directo alumnos y maestros, ya se me hace demasiado. Ya tenemos pues prácticamente, vamos a cumplir el próximo mes un año de que no estamos en las aulas. Es demasiado tiempo, pero bueno, así se están dando las cosas. Pero yo les decía que, perdón, la reproducción sexual en plantas no puede ser como la conocemos en el ser humano, ¿no? O en otros animales, ¿no? Vaya, un pino pues, no se puede desplazar 3 cuadras para visitar a una pina. Un manzano no se puede desplazar de una ciudad a otra para visitar a una manzana. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Porque hay especies que no son macho y hembra. Hay especies que se desarrollan a sí mismas por medios asexuales, pero también existe la reproducción sexual en plantas, ¿no? Aquí nos plantean algunas preguntas. ¿Las plantas también se reproducen sexualmente? ¿Ustedes qué piensan? Pues sí se reproducen también sexualmente. Recuerden que la reproducción sexual no nos habla de un contacto sexual, no nos habla de un contacto físico entre dos seres vivos. Eh, Obviamente hay especies que sí deben de tener un contacto, una relación sexual, este, una copulación, como el caso del ser humano, muchos animales, pero hay plantas, hay algunas especies que no. Por ejemplo, el caso de los peces, ¿no? El caso de algunos peces simple y sencillamente depositan sus huevecillos en el fondo del mar y ahí llega el macho y los fecunda con el semen y los espermatozoides. Entonces, insisto, una reproducción sexual no se refiere a tener sexo, no se refiere a tener un contacto sexual. Se refiere a que debe de existir una semilla masculina y una semilla femenina que se puedan unir. ¿Sí? Esas sí tienen que unirse. Las semillas, es decir, los que se deben de unir son la semilla reproductora femenina y la semilla reproductora masculina. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Bueno, existen diferentes medios, ¿no? Y existen diferentes formas de hacerlo, ¿no? Aquí nos habla que cuál sea la función de la flor. Las plantas forman gametos masculinos y femeninos. ¿Por qué piensan eso? ¿Cómo se lleva a cabo la fecundación en plantas? Y si las plantas también forman embriones. ¿Por qué piensan eso? Bueno, esas preguntas ustedes deben hacérselas y de alguna manera deben de tener una idea, ¿no? Han vivido ya algunos años y deben de tener alguna idea de cómo se lleva a cabo esta reproducción sexual en plantas. Pero bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí en el glosario nos mencionan el cigoto. ¿Qué es el cigoto? Bueno, es una célula resultante de la unión de un gameto masculino y un gameto femenino, ¿no? Aquí está, en esta parte de aquí. Lo hemos dicho, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, en el ser humano se transforma en un huevo o cigoto.
¿sí? Recuerden, esto es el centro o esto es el núcleo de lo que es una reproducción sexual, ¿sí? La unión de un óvulo y un espermatozoide o de una semilla de un gameto femenino y un gameto masculino. Entonces, las plantas, como todos los seres vivos, presentan también reproducción sexual y asexual, ¿sí? La reproducción sexual, esta es una ventaja de las plantas, ¿no? Hay algunas plantas que se pueden reproducir de manera sexual o de manera asexual, ¿sí? Tienen las dos funciones, ¿no? Entonces, en algunas plantas superiores, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, el polen, como ustedes saben, son semillas que pueden ser masculinas, femeninas y viajan de diferentes maneras. Una de ellas es las abejas que nos ayudan con el polen, que el polen, el grano de polen fecunda un óvulo y se forma un cigoto, ¿sí? A la larga esto va a formar un embrión, el cual va a permanecer dentro de una semilla y va a entrar en actividad hasta que la semilla germine para originar una nueva planta. Estas semillas son lanzadas al aire por medio de algunos fenómenos naturales, son llevados a otro lugar. Yo creo que algunos de ustedes que estuvieron en secundaria recuerdan que nos decían en las clases de forestales, ¿no? Que había árboles padres, que esos árboles padres soltaban la semilla ya la lanzaban lejos de ellos para poder reproducirse, ¿no? Y es por eso que vemos a veces unos árboles muy grandes y que tienen alrededor de ellos muchos arbolitos chicos que vienen siendo los árboles hijos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar el tema por hoy porque me estoy extendiendo mucho. Les voy a encargar un resumen. En la siguiente clase seguiremos hablando de este tema, de lo que es la reproducción sexual y asexual en plantas, ¿no? Y vamos a ver también cuáles son algunas de sus características. Bueno, no puedo ampliar aquí está ya la hallé. Miren, aquí como nos menciona cómo se lleva a cabo una reproducción sexual y una reproducción asexual. Finalmente existen en el reino vegetal las dos maneras y las vamos a ver en detalle. Por lo pronto terminamos la clase de hoy. Les encargo que vayan trabajando en su resumen. No lo dejen para el final, porque luego les encargo 4 o 5 resúmenes de golpe. No, ustedes ya los deben de tener. Yo por eso les encargué los 4, porque se supone que tenemos ya 2 semanas y media trabajando. Entonces ustedes deben de tener sus resúmenes el día que se los encargo, ¿no? Cuando yo les mando el video, su resumen debe de estar hecho ese mismo día. Entonces les encargo eso. Bueno, también comentarles que voy a tener otro aguinaldo para la primera persona que me mande su resumen al correo. El primer resumen de esta clase 5 que llegue al correo a psandoval@cobae.mx de clase 5, el primer resumen que me llegue en fotografía a mi correo será el ganador de otro aguinaldo. Se lo voy a tener aquí en el consultorio listo para entrega. Entonces, el primer alumno que me mande su resumen al correo va a ser acreedor a... Pero un resumen bien hecho, ya saben, resumen de una cuartilla y media cuartilla de conclusión. Si no tienen estas características, recuerden que no son válidos esos resúmenes. ¿Estamos? Entonces, el primero que me llegue a mi correo, psandoval@cobae.mx, el resumen del día de hoy, será acreedor a una aguinaldo. Sale pues, chavos, que tengan un buen día, que la pasen bonito.